Bueno, vamos a continuar con el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora toca estudiar las gráficas de este tipo de movimiento. Entonces vamos a empezar con la primera de las gráficas. Es la gráfica distancia-tiempo, ST, y bueno, pues una gráfica no es más que una representación de una serie de valores. En la gráfica vamos a tener dos ejes, el eje vertical, ¿vale? Y el eje horizontal. Como es una gráfica ST, en el eje vertical vamos a representar la S, es decir, la distancia. Entonces vamos a poner S y a continuación ponemos la unidad en la cual estamos midiendo, que en este caso es kilómetro. ¿Y por qué kilómetro? Bueno, pues como vamos a ver ahora dentro de un ratito, aquí tenemos una tabla de datos y entonces la distancia recorrida me la están dando en kilómetros y el tiempo en horas. Bueno, pues tenemos el eje vertical, donde representamos la distancia recorrida, y en el eje horizontal vamos a representar la otra magnitud, que es el tiempo, cuya unidad viene dada en horas. Pues por lo que os he comentado antes, porque la tabla de datos viene el tiempo en horas. Bueno, pues partiendo de esta tabla de datos, que significa pues que en el tiempo cero el móvil, el coche o lo que estemos estudiando ha recorrido una distancia cero, en el tiempo una hora ha recorrido 90 kilómetros, en el tiempo 2 horas ha recorrido 180 kilómetros y así el resto de puntos. Pues con esta tabla de datos lo que vamos a hacer es representarla en mi gráfica. Entonces cogemos el primer par de valores, 0, 0. Entonces me voy aquí al eje del tiempo, al 0 y la distancia recorrida 0. El siguiente punto lo voy a dibujar con esta pareja de datos. En una hora recorre 90 kilómetros, pues me voy aquí a una hora, subo hacia arriba, dibujo o busco 90 kilómetros y dibujo el punto. Tercera pareja de datos. En el tiempo 2 horas recorremos 180 kilómetros. Bueno, pues me voy a mi gráfica y dibujo el siguiente punto. A 2 horas, ¿vale? 180 kilómetros. Y así con todos los puntos que me den. Una vez que tengo dibujado todos los puntos, lo que voy a hacer es unirlos. Y si os fijáis, al unir todos los puntos, lo que me sale es una línea recta. Bueno, pues en el movimiento rectilíneo uniforme, si en la gráfica ST me aparece una línea recta, ¿vale? Significa que efectivamente es un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí tenemos otra gráfica. Es una gráfica también ST, pero ahora se corresponde a dos trenes. Es decir, en lugar de tener un solo móvil, un coche o un tren, vamos a tener dos. No me dan la tabla de valores, me dan simplemente la gráfica representada, donde la línea azul es el movimiento de uno de los trenes y la línea roja es el movimiento de otro de los trenes. Bueno, como puedo observar, ¿vale? La representación de la gráfica distancia frente a tiempo, en los dos ejemplos o para los dos trenes me dan una línea recta. Luego eso indica que es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, ¿puedo decir cuál de los dos trenes se mueve a mayor velocidad? Pues sí. Si os fijáis, ¿vale? La línea roja tiene una pendiente más grande o mayor que el tren que está representado con la línea azul. Luego, a mayor pendiente, mayor velocidad. Pero bueno, también puedo verlo directamente fijándome en los puntos de la gráfica. Fijaros que aquí, cuando el tiempo tiene el valor de una hora, el tren azul ha recorrido 45 kilómetros, en cambio el tren rojo ha recorrido el doble, 90 kilómetros. Cuando ha transcurrido 2 horas, el primer tren ha recorrido 90 kilómetros y el segundo 180. Es decir, que mirando los puntos puedo decir que el tren rojo va más rápido que el azul, pero es que también lo puedo ver directamente observando la pendiente, la inclinación. La pendiente es como la inclinación. Entonces, la pendiente o la inclinación del rojo es mayor que en el tren azul. Bueno,
Otro de, los- de- de los cálculos que me pueden pedir a partir de una gráfica es que calcule la velocidad de un determinado coche, un determinado móvil, a través de la representación gráfica de su movimiento. Entonces, fijaros, aquí lo que han hecho en esta gráfica es representar la distancia recorrida frente al tiempo. Puedo observar que el dibujo o el trazo que tengo es una línea recta. Luego estoy ante un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, pues como es un movimiento rectilíneo uniforme y me piden que calcule la velocidad a la cual circula ese coche, me tengo que ir a una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme que ya vimos en el punto anterior. Velocidad es igual a distancia dividido entre el tiempo. Bueno, ¿cómo puedo calcular yo esta velocidad? Pues me tengo que ir a la gráfica, ¿vale? Y entonces, en la gráfica lo que voy a leer es el tiempo y la distancia recorrida. Vamos a fijarnos en este punto de aquí, ¿vale? En este punto de aquí, si yo me voy al eje vertical, puedo ver que la distancia son 625 kilómetros. Y esa distancia ha tardado 10 segundos en recorrerla. Bueno, pues ya tengo los datos para poder calcular la velocidad. Velocidad es igual a distancia recorrida dividido entre el tiempo, 625 metros dividido entre los 10 segundos. Podéis coger el punto que queráis. Cualquiera de los puntos me tiene que dar el mismo resultado, puesto que es un movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad es constante. Si cogéis, por ejemplo, 125 metros y el tiempo empleado 2 horas, cuando dividáis 125 entre 2, os tiene que dar la misma velocidad, 62,55 metros por segundo. El segundo tipo de gráfica que podemos encontrar en el movimiento rectilíneo uniforme es una gráfica donde vamos a representar ahora en el eje vertical la velocidad, que en este caso la hemos expresado en metros partido segundo. Y en el eje horizontal vamos a representar el tiempo en segundos. Cuando yo tengo una gráfica velocidad frente a tiempo, donde me aparece una línea horizontal, significa que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Pues bueno, porque un movimiento rectilíneo uniforme, la palabra uniforme me indicaba que la velocidad es constante durante todo el trayecto. Entonces, vamos a leer en la gráfica. En el tiempo 1 segundo, velocidad 60. En el tiempo 2 segundos, velocidad 60. Para el tiempo 3 segundos, velocidad 60. Es decir, la velocidad es constante, siempre tiene el mismo valor, 60 metros por segundo. Luego entonces es movimiento rectilíneo uniforme y en una gráfica velocidad frente a tiempo siempre es una línea horizontal. Bueno, aquí tenemos una gráfica que me describe el movimiento de un determinado móvil. Os lo muestro porque hay por ahí un ejercicio que os he mandado para que me expliquéis qué está ocurriendo en cada uno de los tramos, ¿vale? Esto es, olvidaros de la X, la X es como si fuese la S frente al tiempo, es decir, esto es una gráfica ST. Decíamos que en una gráfica ST, una línea, eh, una línea recta con una determinada inclinación significa movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver ahora qué significan las otras. Bueno, si nos fijamos en este tramo es una línea ascendente, es decir, eso quiere decir que conforme va transcurriendo el tiempo, un segundo, pues el móvil se ha movido una determinada distancia. Al segundo y medio, por ejemplo, pues ha recorrido otra distancia. Va creciendo, es decir, a medida que pasa el tiempo va recorriendo más distancia, hasta que llega a los 2 segundos. En los 2 segundos, este móvil ha recorrido una distancia de 4 metros. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo en este tramo horizontal? Cuidado que esto no es que es velocidad constante. ¿Por qué? Porque no es una gráfica VT, es una gráfica ST. Esto significa que en el instante 2 segundos el objeto está en la distancia 4 metros.
En 3 segundos siguen 4 metros, en 4 segundos 4 metros, en 5 segundos 4 metros, es decir, no se está moviendo. Luego quiere decir que en este tramo, desde 2 segundos hasta 6 segundos, el coche está parado, no se mueve, siempre está en el mismo sitio, a 4 metros. ¿Qué significa esta otra línea que va hacia abajo? Bueno, pues como es una gráfica ST, es una línea recta con una determinada pendiente, es un movimiento rectilíneo uniforme. Lo único que está ocurriendo ahora es que es como que está regresando, es decir, está a 4 metros de distancia y conforme va pasando el tiempo se va acercando al punto inicial cero, hasta que en el tiempo de 10 segundos su posición es cero. Es decir, nosotros iniciamos el movimiento en el punto cero y cada vez vamos subiendo. En este primer tramo lo que estamos haciendo es alejándonos, es decir, estamos andando, ¿vale? Hasta que llegamos a 4 metros. En 4 metros me paro un rato. ¿Desde qué tiempo hasta qué tiempo? Desde los 2 segundos hasta los 6 segundos. Y después vuelvo a iniciar el movimiento, pero en lugar de seguir subiendo hacia arriba, voy a regresar, ¿vale? Entonces sigue transcurriendo el tiempo, 7 segundos, 8 segundos, pero ahora es como que me estoy yendo hacia atrás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en 7 segundos veis que está, pues no sé, a 3. En el tiempo 8 está en la posición 2. Así hasta que llego a 10 segundos que estoy en el punto cero. Es decir, es como si yo voy desde mi casa al parque y del parque a mi casa. He hecho una ida y vuelta, pero entre medio, en este trocito, me he parado a descansar.